Bien. Entonces vamos a hoy día revisar sumatorias. Ya vamos a ver sumatorias y productorias. Entonces lo primero que ven ahí, si se fijan, tenemos una sucesión de términos reales, desde A sub 1 hasta A sub n. Entonces lo que vamos a revisar acá es una notación para abreviar la suma siguiente que aparece ahí, esta. Entonces esta suma se denota usando esta expresión. Si se fijan es como una m acostada, ¿cierto? Entonces, abajito de este símbolo siempre va desde donde parte, que es desde 1, y aquí arribita va hasta donde llega, ¿cierto? El término n, ¿cierto? Y acá se escribe siempre el término general, ¿cierto? Ahí utilizamos la letra K, pero en realidad solo representa un índice, ¿ya? Esto va a ir variando desde 1 hasta n. ¿Se entiende eso? Es solo una notación. Bien. Entonces, fíjense aquí, esta letra podría ser otra letra, no necesariamente K. Podríamos utilizar I, o incluso J, o M, etc. Puede ser cualquier subíndice, ¿ya? De hecho, este subíndice se dice que es una variable muda. ¿Bien? De hecho, como les digo acá, podría utilizar, ahí se utilizó K, podríamos haber puesto I también. ¿De acuerdo? Lo importante es que siempre la letra que aparece acá tiene que coincidir con la que está ahí. Ya, de hecho, como les digo, también podríamos haber utilizado J, desde 1 a n de los A sub J. ¿Ya? Y este A sub J siempre va a ser 1, 2, hasta n. ¿De acuerdo? Y de hecho representa esta suma. ¿Qué podemos indicar ahí también del subíndice? Este no necesariamente podría partir desde un número distinto de 1. ¿Se fijan que aquí parte desde 5? Entonces considera desde 5 en adelante. 5, 6, 7, 8, hasta 12. ¿De acuerdo? Lo que es importante de esto es que uno no se puede saltar los números centrales. Por ejemplo, ahí en esa suma, los índices están todos los valores entre 5 y 12. Por ejemplo, aquí entre medio tiene que estar el A sub 8, el A sub 10, el A sub 11, el A sub 9. Todos los números que están entre 5 y 12. ¿De acuerdo? Bien, entonces como les decía, podría estar a partir desde otro número, no necesariamente desde 1. Por ejemplo, ahí no aparece una sub i. ¿Quién sería A sub i acá? ¿Lo ven? Fíjense, cada uno de estos es una sub i, ¿cierto? Este A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, ¿cierto? Entonces aquí en general el A sub i vale i. ¿Lo ven eso? ¿Ven que el A sub i vale i? Coincide con el índice. Eso lo ven. Sí, yo no, profe. El número, pues. Cuando el A1 es 1, el A2 es 2, la 3 es 3. Como las funciones, pues. ¿Han visto funciones? Esa. Si lo veo como funciones, sería esa. Cuando reemplazan el 1 es 1, cuando reemplazan el 2 es 2, cuando reemplazan el 3 es 3. Como la recta, igual x. Este es el término que va tomando valores, el x, ¿cierto? Lo mismo acá. Ya no quiero irme a funciones porque eso no lo van a ver todavía, lo van a ver en el mate 11. No tienen mate 11 ahora, ¿cierto? No. No. Ya, entonces fíjense, este es el A sub 1. Entonces, A sub 1 igual a 1,
A sub 2 igual a 2. A sub 3 igual a 3. A sub i. I. ¿Se ve ahora o no? Ah, sí, ahora sí. Gracias, profe. Es súper sencillo. Lo que pasa es que cuando es así de fácil, no se ve. Porque en algunos casos les van a aparecer, no sé, i cuadrado dividido i menos 1. Entonces ahí es más sencillo, ¿cierto? Pero ustedes las sumatorias no siempre se las van a escribir así. Por eso hay que acostumbrarse, que aquí va a aparecer el término. ¿Bien? Va a aparecer el término ahí que depende de i. Solo que en general se escribe así. Pero aquí ya aparece listo. Es como las funciones. Por ejemplo, en general las rectas, uno las debería anotar así, las funciones, para la gráfica. Pero aquí a uno siempre le colocan por aquí el x cuadrado más 3x más 1. Y esto es una cuadrática, ¿cierto? Es una cuadrática y gráficamente es una parábola, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno se confunde, pero en realidad esta es la misma f, que aquí uno la ve en general y acá está ya descrita. Ya lo mismo pasa con la sumatoria. Ya acá, al parecer que era sencillo que fuera ahí, bueno, no se notaba tanto, pero bueno, me sirvió anotarlo así como en la lista. Bien, entonces ahí es sí. Pero nosotros vimos esto, lo vimos en inducción. Nosotros vimos en inducción que este término, en realidad nosotros vimos que esta suma, sin esto, era igual a esto. Lo demostramos por inducción, de hecho. Lo demostramos por inducción. Entonces acá nos vamos a quedar con esto. O sea, en general cuando sumamos los números desde 1 a n, siempre resulta ser esta expresión. ¿Y cómo se demuestra? Con la inducción. De hecho, si quieren acá, nosotros vimos inducción en la clase 9. Mira, me voy aquí a la clase 9. Aquí está 9. Ahí está, era el primer ejercicio. Creo que ahí está. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ahora o no? Bueno, si no lo pueden revisar después en esa clase, era la 9, ¿bien? Y ahí estaba la expresión. ¿Bien? Solo que ahora lo tenemos con sumatoria. En realidad es otra notación. ¿Dónde estaba? Por aquí. No. ¿Ya? Entonces ahora nosotros sabemos que la suma de i es esto. ¿Ya? Más adelante vamos a revisar qué pasa cuando es i cuadrado acá, qué pasa cuando es i al cubo y qué pasa cuando es i a la cuarta. ¿Ya? Entonces ahora lo que ustedes tienen que recordar es que esto va a ser una fórmula. Así que si la pueden anotar por ahí, dejarla guardada, siempre la vamos a utilizar esa. ¿Ya? Y también vamos a revisar qué pasa cuando i cuadrado, i cubo y a la cuarta. Ya. Aquí nos piden escribir esos términos. Ya, ¿cómo harían el primero? Primero reemplazamos, ¿de dónde parte? 5. Entonces, menos 1 a la 5 menos 1, y acá quedaría 5 menos 1, 5 más 1. Entonces, el primer término voy a hacer aquí, voy a seguir desarrollándolo, que haría menos 1 elevado a 4, ¿cierto? O sea, queda positivo aquí, y acá solamente queda 4 dividido 6. ¿Bien? Cuando reemplazan 6, sería eso, ¿cierto? Pero aquí quedaría 6 menos 1, 5, y el menos 1 elevado a un impar es negativo, así que a menos 5 dividido 7, ¿cierto? Y así después continúan, pues. Después les queda el menos 1 elevado a 7 menos 1, y acá va a quedar 7 menos 1, 7 más 1. Aquí queda elevado a 6, así que positivo. 6 dividido 8. Y así sucesivamente, pues hasta el 10. Cuando es 8, aquí les queda negativo, porque si se fijan, eso va a ir siendo alternado. Acá va a quedar positivo en 9 y negativo en 10.
Pero a ver, cuando es después 8 menos 1, dijimos que va a quedar negativo. Aquí queda 8 menos 1, 7, 8 más 1, 9. Después quedaría elevado a 9 menos 1, o sea, a 8, positivo. Y aquí queda 9 menos 1, 8, 9 más 1, 10. Y aquí después va a quedar 10 menos 1, 9, 10 más 1, 11. ¿Entienden la idea? No hice los tres últimos con detalle. Si quieren después revísenlo. Pero la idea es que comprendan que cuando este menos 1 está elevado a un número, fíjense, aquí está elevado a 4, después acá está elevado a 5, aquí está elevado a 6, etc. Estos signos van a ir alternados, ¿cierto? Porque siempre va a ir de par, impar, par, impar. Bien, y solo reemplazando aquí los términos van a obtener estas fracciones, ¿ya? Desde 5 a 10, aquí fue cuando 5, j igual 5, aquí fue cuando j igual 6, j igual 7, j igual 8, j igual 9 y j igual 10. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese? Es cosa de ir reemplazando. Ya, ahí lo vamos a dejar expresado, sí, yo no vamos a calcular aquí está resta ni sumas, porque aquí lo que tendríamos que hacer solamente sería calcular el mínimo como un múltiplo, ya, y para eso vamos a estar quizás mucho rato. Ya, el tercero, este de acá, ¿cómo quedaría? Entonces primero reemplazan cuando j es 3, así que queda 1 partido 3 al cuadrado. Después reemplazan cuando j es 4, 4 al cuadrado. Después reemplazan cuando j es 5, 5 al cuadrado. Y el último sería 6, porque llega hasta 6. Así que esto sería 1 partido 9 más 1 partido 16, 1 partido 25 y 1 partido 36. Y ahí también lo podemos dejar expresado, ya no es necesario que lo desarrollemos completamente. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya, fíjense ahí que el primero, el 2, perdón, no lo hicimos con tanto detalle, solamente los 3 primeros, ya, pero los otros no es difícil de realizarlo. ¿Bien? Así que ahí, esto es más que nada para que nos demos cuenta que en cada término hay que reemplazar en cada lugar donde aparece el índice. De hecho, aquí había un error, porque aquí dice J y aquí hay una I, así que este debería ser ahí una J. ¿Bien? Ya, eso. Y bueno, aquí vamos a empezar a ver una definición que se llama definición recursiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos la sumatoria de 1 a 1, solamente tenemos un término, ¿cierto? Si parte de 1 y termina en el mismo 1, no tiene sentido escribirlo como suma, porque sería solo un término, ¿cierto? Entonces, cuando parte desde el mismo número y termina en el mismo número, es solamente un término. ¿De acuerdo? En la parte 2 dice, si la sumatoria de A sub k desde 1 a n más 1 siempre se puede abreviar como la sumatoria de 1 a n más el término n más 1. ¿Ya? Acá imaginemos lo siguiente, miren, esa sumatoria de ahí representaría esto, A sub 1 más A sub 2, A sub n hasta A sub n más 1, ¿cierto? Pero solo esto que estoy marcando en el paréntesis está representado por esa parte, ¿cierto? Y esto es lo que sobra ahí. Entonces siempre podemos abreviar hasta n en la sumatoria y sumarle el otro término, ¿de acuerdo? Siempre podemos hacer eso en una sumatoria. ¿Se entiende esa idea? Que en el fondo es que yo puedo escribir por separado el término A sub n más 1 y solo considerar la fórmula desde 1 a n. ¿De acuerdo? Esa es una definición.
¿Ya? Esto va a ser bien útil cuando veamos las propiedades, porque típico que en las propiedades, cuando nosotros queremos, por ejemplo, separar una suma, y dentro de la sumatoria hay una suma, por ejemplo, acá arriba nosotros, fíjense, vimos aquí el i solo, aquí hay una fracción. Las sumatorias no pueden separar estas fracciones. O sea, yo no puedo escribir la suma de lo de arriba dividido por la suma de lo de abajo, eso es falso. Pero sí podríamos buscar, existe una propiedad cuando tenemos una suma aquí, ¿ya? Que es esta. Entonces, aquí ¿qué es importante? Que tienen que tener los mismos índices. Entonces, si yo tengo una sumatoria de una suma, miren, entiéndanme cómo lo digo. Cuando tenemos una sumatoria de una suma, es la suma de las sumatorias. ¿Se entiende eso? Es como que podemos agrupar. Miren, nosotros podríamos escribir a sub 1 más b sub 1 más a sub 2 más b sub 2 más hasta a sub n b sub n, ¿cierto? ¿Estaría bien si yo escribo todos los a juntitos? Ya, quiero todos los a juntitos. Y quiero todos los b juntos. Esto lo podemos hacer por propiedad de los números reales. Ustedes saben que los números reales son conmutativos. Aquí está la primera suma y aquí está la segunda suma. ¿Se entiende? Acá los teníamos de par y aquí los separamos. Agrupé los A en un lado y los B en el otro. ¿De acuerdo? Entonces existe esa propiedad. La sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias. Ya, esto es interesante de revisar también. Fíjense que ahí a la sub i lo acompaña una c constante. Ya, si nosotros aquí reemplazamos o calculamos cada a sub i, fíjense, c a sub 1 más c a sub 2 hasta c a sub n, ¿cierto? Fíjense que el c se repite en cada término, entonces lo podemos factorizar, ¿cierto? Entonces queda c factor de todo eso. Por lo tanto, queda c por la sumatoria de los a sub i. Esto está representado por la sumatoria. ¿Lo ven? Entonces, en el fondo, puedo pasar de ahí acá sin problema. Y lo único que hago es sacar la C. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo sumatoria de 3i, bueno, siempre tiene que estar el índice ahí, ese 3 lo puedo sacar. ¿De acuerdo? Todo lo que es constante lo puedo sacar de la sumatoria. ¿Entienden cuando yo digo, por ejemplo, cuando la constante no depende del i? ¿Entienden cuando uno dice eso? Sí. Sí, ¿cierto? Quiere decir que en el fondo la i no le hace nada a la constante. O sea, la constante no cambia, es la misma. No depende del i. ¿Bien? Entonces aquí, este paso de acá, en el futuro no lo vamos a hacer. Nos vamos a pasar desde esta parte a esta, como en este ejemplo. ¿De acuerdo? Ya, este es entretenido de revisar también. Aquí podemos ver que esta C no depende del i, ¿cierto? Porque es constante. No va a cambiar si el i cambia. Es la misma, de hecho. Si cambia el i, sigue siendo la misma C. Esto es cuando i es 1, cuando i es 2, cuando i es n. ¿Cuántos números hay aquí? ¿O cuántas C tenemos? N. N, ¿cierto? ¿Y por qué es fácil de ver que es n? Porque parte de 1, ¿cierto? Entonces, cuando uno cuenta, y yo sé que esto parte de 1 y llega a n, no es difícil contar, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene aquí en realidad es el producto de la cantidad de veces por la constante C, ¿cierto? Ya. ¿Cómo lo harían? Esto es un ejemplo, lo voy a anotar aquí. ¿Cómo lo harían si esto parte, por ejemplo, de 3 y llega a 10? ¿Cómo lo harían ahí? ¿Cómo lo harían? Pensemos un poquito, pensemos. No está bien ahí.
Entonces tendría C más C, C, ¿cierto? ¿Cuántas C hay acá? 10. Ya, pero parte de 3. Parte de 3. 7 pensaríamos, ¿cierto? Ya, pues, pero miren, déjenme anotar los números. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8. O sea, si nosotros al 10 le restamos 3, da 7. Pero no estaría considerando ese, pues. O el último, da lo mismo. Pero estaría no considerando 1. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Entonces aquí siempre hay que sumar 1. ¿Bien? Entonces esto siempre va a ser así. 10 menos 3 más 1. ¿Ya? Por la constante. Entonces aquí vamos a agregar una nueva fórmula y esta sí o sí quisiera que la anoten para que no la olviden. Entonces déjenme anotarlo bien. Yo les voy a explicar enseguida con un ejemplo cotidiano eso. Entonces si esto parte desde un m hasta un n, la constante, esto siempre va a ser n menos m más 1 por la constante. ¿Ya? Así que anoten por ahí esa fórmula. Esto es más general que esto. Porque si el m vale 1, se van el m con el 1 y tienen esta fórmula. ¿Cierto? Es más general que la fórmula que aparece ahí en el número 3. Ya. ¿Con qué ejemplo cotidiano yo podría hacer esto? Por ejemplo, ¿alguna vez han contado las páginas de un libro? Cuando dicen, ya, quiero leer desde la página 10 hasta la página 32, por ejemplo. Si yo hago la resta, voy a tener un error. Si yo a la página 32 le resto las 10 páginas, ¿cuántas páginas me quedarían? 22, ¿cierto? Pero no estaría considerando la primera página. Entonces, por eso ahí hay que sumar un 1. ¿De acuerdo? Cuando parte desde 1 es fácil, porque la cantidad total es este número que está acá arriba. Pero cuando parte de m no es tan sencillo, porque yo al hacer la resta me estoy olvidando de uno de los valores. ¿Bien? Entonces siempre es la diferencia más 1. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden ahora? Sí, profe. ¿Sí? Ya, yo siempre trato de hacer ese ejemplo de las páginas de los libros porque es como el típico error que uno comete. Sobre todo, no sé, a mí me pasó o me pasa cotidianamente que uno saca fotocopia y tú igual como que sacáis la cuenta, calculáis cuánto te va a salir porque te cobran por página, ¿cierto? Y uno siempre tiene el error, pues. Te tiene el error porque no está considerando la primera o la última, porque uno al hacer la resta me olvidé de contar una, ¿cierto? Por eso yo aquí anoté los números, ¿cierto? Entonces, cuando dijimos que era 7, yo dije, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me da, porque me queda 1 aquí, ¿cierto? Entonces, por eso lo importante es que si la sumatoria aquí de la constante no parte de 1, es esta la fórmula. ¿Bien? Si parte de 1, es n por la c. Si no parte de 1, es esta. Pero esta es más general que la de allá, porque cuando ustedes reemplazan acá el 1, se van los 1 y ahí obtienen el n por c. ¿Bien? Eso. Ya, acá hay una cuarta propiedad que dice, si nosotros tenemos la suma desde 1 a n, siempre la podemos separar en dos sumas. Cuando conocemos un r intermedio. Fíjense, si tenemos aquí desde a sub 1 más a sub 2, voy a anotar hasta a sub r, pero después de la sub r viene a sub r más 1. Y varios valores aquí hasta a sub n. Entonces, esta es la suma total, desde aquí hasta acá, ¿cierto? Pero siempre la podemos separar desde 1 a r, que vendría siendo esta, y desde r más 1 a n, que vendría siendo esta. ¿De acuerdo? Lo importante es que si este va a ser el final, aquí, este tiene que ser el inicio de la siguiente. ¿De acuerdo?
O sea, si tengo la suma de todos estos términos y conozco un R central, siempre puedo separar desde 1 a R y luego desde R más 1 a N. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos esa fórmula también. Ya, esta de acá se llama propiedad telescópica de la suma. Si se fijan acá, hay una resta de una sucesión de términos consecutivos. ¿Se fijan que el término anterior a este? Son consecutivos, ¿cierto? Miren, distingamos algunos, miren. Cuando I es 1, tenemos eso, ¿cierto? Cuando I es 2, tenemos eso. Cuando I es 3, tenemos eso. Ay. Ya voy a hacer hasta 4. Cuando I es 4, tenemos eso. Ya, voy a hacer el caso n más 1. Cuando I es n más 1, no, n menos 1. Tenemos eso. Y cuando I es n, tenemos esto. Ya. ¿Qué pasa con los términos? O con algunos términos. Fíjense, este se va, ¿cierto? ¿Cuál más? Este también. ¿Cierto? Este igual. Eventualmente este se va a ir. Y acá se va ese con ese. Eventualmente ese se va a ir con otro acá. ¿Quiénes sobreviven? Ese y cuál más. A sub 0. A sub 0. ¿Bien? Y justamente esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir de esta propiedad? Fíjense. Cuando uno descubre que existe esta diferencia entre un término y su consecutivo, yo no voy a decir que tiene que estar el A sub I y el A sub I menos 1, porque también podría pasar que esté así. Lo importante es que sean consecutivos, ¿bien? Que esté un término y el siguiente, o un término y el siguiente, o el término y su anterior, pero lo importante es que sean consecutivos, ¿ya? No es tan importante el índice, ¿ya? Lo importante es que sean consecutivos. Ya podría ser que esté el A sub I y el A sub I más 1, ¿bien? Lo importante es que aquí yo me puedo fijar cuál es más grande. ¿Quién es más grande? I o I menos 1. ¿Observan quién es más grande? I o I menos 1. Con respecto a los términos. Y El I, ¿cierto? Entonces ustedes siempre la N se reemplaza en el mayor. Y la I en el menor. Entonces fíjense, al reemplazar N, tienen A sub N. Al reemplazar I igual a 1, da A sub 0. ¿De acuerdo? Así que lo que hay que siempre identificar en la telescópica es que exista la diferencia de una sucesión que esté el término y su anterior o el término y su sucesor. Y lo importante es que en el mayor de ellos se reemplaza la N y en el menor el índice. El índice I o K, depende de la letra que esté. ¿Bien? Y si no, siempre se pueden distinguir por lo menos los tres o cuatro primeros términos y el último. Y ahí uno entiende lo que puede ocurrir, ¿cierto? Que en este caso se van cancelando todos excepto el primer término y el último. ¿Bien? Ya, esta de acá se llama propiedad del reloj. Y que sirve para cambiar índices. Si se fijan, si parte de P y llega hasta Q, yo siempre puedo sumar un término a P. Entonces, si se lo suma a P, también se lo suma a Q, pero al índice se lo restamos. Voy a hacer aquí mismo un ejemplo. Miren, ¿qué pasa si parte de 3 hasta 10 el A sub I? Ya. Pregunta para ustedes. ¿Qué número le sumo o le resto a 3 de modo que me dé 1?
¿qué número le sumamos o restamos a 3 de modo que nos dé 1? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Entonces, lo podemos ver de las dos maneras. Le sumamos el menos 2 o bien le restamos menos 2, porque es lo mismo, ¿cierto? Regla de los signos. Entonces aquí le restamos 2. Esto es lo mismo, escribirlo así o escribirlo así, ¿cierto? ¿Y qué pasa allí? ¿Le sumamos o le restamos 2? Si acá le sumamos menos 2, acá le restamos el menos 2, ¿cierto? O sea, fíjense, nos quedaría así. Aquí partiría ahora de 1 hasta 8, pero acá va a quedar i más 2. ¿Lo ven? O sea, nosotros podríamos aquí solamente haber, aquí no, menos 2. Nosotros solamente, en vez de haber usado el paréntesis, era tan sencillo como que si acá le resto, a ver, lo que lo hace con rojo. Acá le resto 2, acá ocurre lo mismo, pero acá ocurre lo contrario. ¿De acuerdo? Siempre lo contrario, más que para que no se enreden con los signos. ¿Bien? Porque como les decía recién, acá el 3 ustedes le podrían haber sumado el menos 2, acá el 10 sumado el menos 2, que es lo mismo que restárselo, y aquí al i restado el menos 2. Menos por menos es más. Así que lo importante es que si aquí le restan, acá le suman. ¿De acuerdo? Entonces esto solamente sirve, aquí tendría que poner solo 8, esto solamente sirve para cambiar el índice, ¿ya? Y en general nosotros siempre vamos a querer que parta desde 1, ¿ya? Porque vamos a ver tantas fórmulas y propiedades, sobre todo aquí en la telescópica, y propiedades como la que les dije delante, que vimos i, el i cuadrado, vamos a ver i al cubo, etc. Y la mayoría funcionan cuando parte desde 1, ¿de acuerdo? Entonces esta propiedad nos sirve más que nada para calcular, para cambiar el índice, ¿de acuerdo? Lo importante es que aquí siempre va a cambiar también el índice de aquí de la sub i, ¿ya? Pero una pregunta para ustedes, a ver si, porque delante les pregunté sobre la dependencia de una constante. Por ejemplo, si esto parte de 3 y llega a 10 de una constante, ¿depende ahí la constante del i? Si usamos la propiedad del reloj acá, y nosotros le restamos 2, para que parta de 1, y acá también. ¿Le tengo que sumar 2 a la c ahí? ¿Es necesario? No. No, ¿cierto? Porque no depende de i, ¿de acuerdo? Y de hecho esto va a quedar así, ¿cierto? Calculémoslo por separado. Esto queda así por la regla del reloj, ¿de acuerdo? A la c no le podemos sumar 2 porque no depende de i, ¿de acuerdo? Entonces si lo calculamos acá, sin quitarle ese 2, queda 10 menos 3 más 1, ¿cierto? Es como el ejemplo que hicimos delante, por la constante, pero esto resulta ser 8, ¿cierto? ¿Lo ven? Y es justamente la fórmula acá de la constante, 8 por c, n por c, ¿de acuerdo? Entonces esto es cierto, son iguales, ¿de acuerdo? Así que la propiedad del reloj, cuando acá hay una constante, se puede utilizar, pero la constante no cambia, ¿de acuerdo? Por ahí Pablo tiene una pregunta. Pregunta a Pablo. ¿La sumatoria no depende de i siempre y cuando valga 1? ¿O cómo funciona eso? Eso no me interesa. No, la constante. La constante es la que no depende de i. Ah, ya. La constante. Porque no cambia. No cambia para los i. Siempre la misma constante. Eso es lo que quería que entendieran. La constante no depende de i. De hecho, aquí, si nosotros usamos ya una de las propiedades que vimos, esta constante puede salir. Y aquí quedaría simplemente un 1. Pero el resultado va a ser exactamente el mismo porque te quería c y sumar los números de 1 a 8 es 8. Así que es lo mismo que acá.
¿De acuerdo? Entonces la constante no depende de la I. Por eso quise ver la propiedad del reloj, porque si no se van a confundir. Acá dice, y acá también, que la constante, o sea, me refiero que la sub I, si yo le sumo o le resto a los índices, aquí tengo que hacer lo contrario. Pero no cuando es constante. Cuando este A sub I es una constante, no depende de I. ¿De acuerdo? Entonces, no, si acá nosotros a los índices le restamos 2, a la constante no teníamos que sumarle ese 2. Eso es lo que quería que entendieran con el ejemplo. ¿De acuerdo? Solo va a cambiar cuando aparezca una A sub I que no sea constante. Que aquí haya, no sé, un I cuadrado, no sé, aquí puede haber muchas cosas. I menos 1, I más 1. Ahí sí se le suma o resta el 2. Pero cuando esto es una sub I, es una constante, no le sumamos ni le restamos nada, porque es constante, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería que entendieran con el ejemplo. Ya, y la última propiedad de esta parte es la suma de la suma. Fíjense, ahí hay 2 sumas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el A sub I J, fíjense, hay 2 índices. Entonces ahora va a depender de 2 variables, no solo de una. Pero cuando tenemos la sumatoria desde I 1 a N y la sumatoria de J 1 a M de este término, yo lo puedo calcular en este sentido. Primero calcular cuando J varía y luego cuando varía I, o al revés. Podemos calcular cuando I varía y luego cuando varía J. Si yo hago aquí correr J, ¿qué pasa con I? Si solo calculamos con J, ¿qué pasaría con I? Si solo hago correr J. Hagamos aquí, pues mire, escribamos un poquito. Pero voy a usar otro color. Queda fijo el I. No cambia el I cuando solamente estoy trabajando J. Miren, escribamos algunos términos. Cuando J es 1, queda así, ¿cierto? Cuando J es 2, queda así, ¿cierto? Cuando J es 3, queda así. ¿Qué pasa con el I? ¿Cómo queda el I? Constante. Fijo o constante, exacto, porque no cambia, ¿cierto? Y ahora voy reemplazando los I. Ya no lo voy a hacer porque imagínate, cuando escriba el 1 me va a quedar A1, 1 más A1, 2, A1M. Después lo mismo, pero en vez de 1, 2, etc. Después lo mismo en vez de 2, 3, etc. Hasta M. ¿De acuerdo? Pero sí podemos hacer un ejemplo más pequeño. Miren, déjenme cambiar un poquito el ejemplo. Hagámoslo hasta 2. Más fácil. De 1 a 2. De 1 a 2. Y la A voy a definir la IJ como el producto. Y por J. IJ. Ya. ¿Cómo quedaría? Ojo que aquí lo pueden hacer con cualquiera de las 2 letras. Aquí lo está diciendo la propiedad. Pero voy a seguir ese orden. Ya. ¿Cómo queda cuando reemplazan J1? Y por 1, ¿cierto? ¿Cómo queda cuando reemplazan J igual 2? ¿Cómo queda cuando reemplazan J igual 2? ¿Y 2? Y 2, ¿cierto? ¿Se fijan que queda fijo el I? No cambió porque solamente estábamos trabajando el J. Y ahora vamos con el I. Cuando es 1, queda 1 por 1 más 1 por 2. Ya, esto es cuando el I es 1. Después cuando el I es 2. 2 por 1 más 2 por 2. Y ahí termina, ¿cierto? Se fijan, hay una suma y acá hay otra suma. Y ahí termina, ¿ya? Pero esto es cuando es sencillo, pues cuando es este tipo de fórmula y el N y el M son 2, ¿ya? Entonces lo que queremos explicar acá es que ustedes pueden hacerlo en el orden que quieran.
Ya aquí podrían haber, en vez de partido con J, haber partido con I. Entonces ahí habría quedado el J acá, el J, hasta 2, y habría quedado 1 por J, 2 por J. Y después aquí habría quedado 1 por 1 más 2 por 1. ¿Ya? Y después hubiese quedado 1 por 2 más 2 por 2, ¿cierto? Es lo mismo, solamente que uno lo hace en otro orden, ¿ya? Solo es el orden el que cambia si uno trabaja primero y luego J, o si uno trabaja al revés, ¿bien? Solamente cambia el orden, pero el resultado va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tenemos que darnos cuenta es que en este caso siempre van a depender de dos variables, el A sub y J. Por ejemplo, puede ser S, que es muy sencillo, o también se puede encontrar con una cosa de este estilo. No, aquí voy a poner una J, y aquí voy a poner una J mejor. Y aquí voy a poner, no sé, 3J cubo, por decir algo. ¿Ya? Lo importante es que uno elige ahí el orden. Ustedes eligen el orden como lo calculan. ¿De acuerdo? Porque existe esta propiedad. ¿De acuerdo? Lo importante es que una de las letras queda fija cuando no la estoy utilizando. ¿Ya? Eso es lo importante que hay que entender en esa parte. ¿Ya? Igual no vamos a ver tanto ejercicio de esto, pero para que entiendan ahí la idea. ¿Ya? Nos vamos a concentrar más en las propiedades que vamos a ver ahora. Bien. Bueno, todas estas propiedades que revisamos recién también se satisfacen cuando las sumas no necesariamente parten desde 1, ¿de acuerdo? También podrían partir desde n o m, ¿cierto? Bueno, aquí dice m, pero podría partir desde otra letra aquí, no necesariamente de 1, ¿de acuerdo? Ya, hagamos ahí ese ejemplo. ¿Cómo quedaría el primero? Es una constante el pi. Por lo tanto, ¿depende o no depende de k? Es constante. No depende. No depende, ¿cierto? Ya, pues, entonces ahí nos vamos a la fórmula de la constante, es lo más sencillo. Aquí no utilicen ni propiedad del reloj, la fórmula constante, la que vimos nosotros. ¿Se acuerdan esta? Más el 1, ¿cierto? Cuando contamos, ¿ya? Entonces aquí sería 78 menos 6 más 1, ¿cierto? Por pi. Y eso da 72 más 73, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Bien, Sí. ya, súper. Ay, lo borré al tiro. Pero ahí está. Bien. Ya, el segundo lo voy a hacer, pero voy a recortarlo porque el espacio es muy pequeño. Ya. Aquí hay una telescópica escondida. Entonces yo aquí afirmo que esto es esto. ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo la resta, ¿cierto? Ya, de ahora en adelante me gustaría que esto lo anoten por ahí, como si fuera una fórmula. ¿Bien? Lo vamos a probar. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre k y k más 1? K por K más 1. Exacto, el producto, ¿cierto? Ya. ¿Cómo quedan el denominador cuando se multiplican aquí estos dos? No sé si se acuerdan, pero se multiplica cruzado. ¿Se acuerdan de eso? Cuando multiplicamos los denominadores, arriba queda si aquí es resta, la diferencia del producto cruzado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si multiplicamos los denominadores, acá arriba quedan los productos cruzados. O sea, primero este menos este. ¿De acuerdo? Ustedes se pueden hacer también la pregunta, ¿cuántas veces cabe el K aquí? K más 1 por 1. K más 1 por 1. ¿Cuántas veces cabe el K más 1 acá? K por 1. K, ¿cierto?
Ya, ¿qué pasa con los K? De arriba, Se cancelan. se cancelan, ¿cierto? Se queda 1, K más. Bueno, K por K más. Comprobado lo de arriba, ¿cierto? Voy a borrar ahí la flecha. Entonces lo de arriba lo hemos comprobado. Aquí está hecho. ¿Ya? Así que esto es verdad. ¿Bien? Entonces nosotros podemos cambiar esta fracción por esta diferencia. Entonces voy a poner igual, para no voy a anotarlo de nuevo. Esto queda así. Desde 1 a n, 1 dividido k, 1 dividido k más. Ya. ¿Identifican lo que tenemos ahí, según las propiedades que vimos recién? Una resta de dos sumatorias. Ya podría ser, pero más sencillo todavía. Mira, déjame retroceder un poquito. La 5. ¿Te fijas que es una resta de dos términos consecutivos? ¿Lo ven ahora? O sea, este sería, por ejemplo, el A sub k, y este sería la sub k más 1. ¿Lo ven ahora? Es la diferencia de dos consecutivos. Entonces aquí nosotros podríamos definir el A sub k como esto. ¿De acuerdo? Entonces es una telescópica. ¿Bien? Ya, ¿qué habíamos dicho en la telescópica? ¿Cómo queda? Miren. Yo les había dicho que lo importante es que estos dos fuesen consecutivos. Déjenme anotar aquí si quieren. ¿Cierto? Son consecutivos, ¿cierto? Y les había mencionado también, este es K, que el n se reemplaza en el más grande, en este caso es ese. Y ese ahí. ¿Lo ven o no lo ven? Lo importante es que estos sean consecutivos, ¿ya? No necesariamente iban a ser esos mismos índices. Yo les dije que también se podría dar esto, como pasa aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante aquí, como les dije delante, en el más grande, entre estos dos, ¿cierto? Se reemplaza el n y en el otro el índice y igual tanto, ¿cierto? Que podría incluso no partir desde 1. Entonces acá lo mismo. ¿Quién es más grande? O con respecto al orden de los índices. ¿A sub k o a sub k más 1? Solo con respecto al orden de los índices, no como valor. A sub k. A sub k más 1. Es el término mayor entre a sub k y a sub k más 1. Eso es lo que quiero que identifiquen. Miren, si quieren les anoto aquí de nuevo la fórmula. Era con i, pero aquí partía desde 1, n, aquí salía a sub i y aquí salía a sub i menos 1, ¿cierto? Entonces aquí quedaba a sub n menos a sub 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este 1 se reemplazaba ahí y este n se reemplazaba ahí. Entonces, fíjense, lo importante es identificar entre estos dos, este era el más grande con respecto a los índices. Entonces, la pregunta es para ustedes de nuevo, ¿quién es más grande? ¿Ese o este con respecto a los índices? ¿Quién es más grande? ¿K o K más 1? K más 1. Ahí quizás fue más fácil la pregunta. Entonces, este n se reemplaza aquí, po, en este. Y este k, ahí. Entonces, esto va a resultar ser 1 sobre 1 menos 1 sobre n más 1. De hecho, así queda. 1 menos 1 sobre n menos n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, solamente el trabajo de ustedes es identificar
el mayor entre los índices, ¿de acuerdo? Acá el mayor claramente es hipo, ¿cierto? Porque es más grande que menos 1. Y acá es más grande K más 1, que es mayor que K, ¿cierto? Entonces esa es nuestra tarea, identificar quién es el mayor. Y en ese mayor va el N. ¿De acuerdo? Miren, de hecho, nosotros podríamos desarrollarlo un poquito, miren. Esta suma, ay, se cambió. Esa suma, si no me creen y quieren estar seguros, igual la pueden desarrollar un poco. ¿Qué pasa cuando acá es 1? Cuando acá es 2. Cuando acá es 3. Ya, voy a hacer hasta 4. Cuando acá es 4. Ya no voy a hacer cuando acá es 5. Pero cuando acá es n menos 1. Cuando acá es n. Queda eso, ¿cierto? Ya, pues. ¿Quiénes se van? Todo esto, ¿cierto? Bueno, se va eventualmente en un quinto. Y el 1 sobre n menos 1 también se fue eventualmente. Esos dos se van. Y solo sobrevivió ese y ese, que es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Si no se acuerdan de la telescópica, no importa. Siempre pueden distinguir algunos términos. Ojalá hasta 3 o 4, porque no sería, de verdad que no sería conveniente estar calculando tantos. Y los dos últimos. Y ahí se van a dar cuenta que se simplifican todos los centrales. Y solamente queda el primer término de la sucesión y el último término de la sucesión. Por eso les dije, este n se reemplaza en el más grande y este en el más pequeño. De los índices. Solamente de los índices. Porque como valores, este número es más grande que este. Como valores. Pero como índices, el K más 1 es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, chiquillos, no es necesario aprenderse la fórmula de memoria. Lo podemos identificar, ¿bien? Pero por eso les decía, identifiquen siempre el índice mayor. En el mayor reemplazan n, en el menor reemplazan k. ¿Se entiende eso? Ahí está el ejercicio completo si le quieren sacar una foto o algo. Bien. ¿Se entendió bien, cierto? ¿No les queda duda en este? Profe, ¿Mm? ¿Sí? usted determinó arriba que era una resta por el numerador, ¿verdad? Porque Ah, ya. si hubiese sido 2K Sí. más 1, hubiese sido suma, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, a ver, esto es algo como conocido. ¿Ya? Si quieren les hago ahí una especie de explicación. Nosotros no vamos a ver esto todavía. Yo podría quizá haberlo hecho para que ustedes identificaran que estos eran unos. Ya, yo lo hice como, no sé si al ojo, pero es porque yo ya conocía que esto es eso. Pero otra forma, y quizás podría haber partido por ahí, ustedes cuando tienen aquí factores simples, me refiero a factores simples que esto está factorizado, sí, ¿cierto? Entonces ustedes acá siempre colocan los factores y acá colocamos dos constantes. Entonces, como nosotros tenemos el mínimo común múltiplo, esta es una ecuación, ¿cierto? Entonces ustedes pueden multiplicar por el mínimo común múltiplo, y al multiplicar por el mínimo común múltiplo, acá te queda 1, y acá te queda A por K más 1, ¿cierto? Y acá te queda B por K. Yo podría haberlo hecho así, pero usted me dice, dicho, pero ¿y por qué se puede hacer esto? Y ahí hay un trasfondo, porque esto se llaman fracciones simples, que no sé si lo vamos a ver en este curso. Quizás lo vean en el mate 10, no sé. O sea, en el mate 11.
Entonces, por eso no quise partir de esta idea, sino que dije, afirmo esto. Y lo probamos haciendo la resta, ¿ya? Y de hecho les indiqué que esto guárdenlo, anótenlo por ahí, porque es algo muy común que se van a encontrar. Pero hacerlo, la forma correcta es esta, utilizando fracciones simples. Pero aquí hay un trasfondo, nosotros requerimos que tengan una cierta condición estas expresiones que están acá. Porque si acá me aparece, por ejemplo, una cuadrática que no se factoriza, acá no es tan simple colocar una constante, ¿ya? Entonces ese es un tema que todavía no hemos visto y probablemente no vamos a ver aún en este curso. Bien, por eso no lo hice así. Bien, pero se hace de esta forma, po. Si se fijan, al multiplicar por el mínimo con un múltiplo, se va esto, ¿cierto? Se van esos dos y queda eso de ahí. Y aquí ustedes siempre pueden escribir, pueden factorizar por K, po. Entonces les queda A más B por K, y aquí les queda A. Y acá en este lado está 1, pero no aparece K, entonces uno puede imaginar que aquí hay un 0 por K. Entonces ustedes igualan el 0 a esto y el 1 a A. O sea, les queda este sistema. Es como un sistema de ecuación. De dos ecuaciones. Y de acá es sencillo darse cuenta que B vale menos 1 cuando A vale 1. Y ahí estaba el 1 y ahí estaba el menos 1. ¿De acuerdo? Pero aquí esto hay un trasfondo que no vamos a ver todavía. Por eso no lo quise hacer así. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero esto no era difícil tampoco. Esto sí es medio complicado porque aquí uno dice, ay, ¿por qué sacó el 0? Pero es que en realidad es como, esto tiene que ver con los polinomios, con igualdad de polinomios, y eso sí lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que ver con polinomio? Porque por acá tengo un polinomio de grado 0, que es una constante 1, y por acá tengo esta expresión. Bueno, este K lo puedo ver como un X, ¿cierto? Entonces, si esto es lo constante, y esto no aparece aquí, pues, entonces tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Es solo por eso, por igualdad de polinomios. Ya, es interesante eso igual de revisar. Si quieren lo podemos recordar cuando veamos polinomios. Pero créanme, esta expresión es bastante conocida desde ahora en adelante. ¿Ya? Se la van a topar en varios ramos matemáticos. O sea, eso siempre aparece por ahí. ¿Ya? Aquí hay más ejemplos. Estos tres de aquí, pero estos yo se les voy a dar las fórmulas y ustedes, solo si quieren, lo pueden demostrar usando la inducción, ¿ya? Pero yo no lo voy a hacer. Solamente si ustedes quieren, lo pueden hacer. Solo si quieren, ya no es obligación, pero se demuestra usando inducción. Ya, este lo vimos al principio. Dijimos que era esto. ¿Cierto? No está aquí, pero lo anoto igual. Cuando es K cuadrado, la fórmula es esta. Y como les dije recién, se demuestra usando la inducción. Pero yo no lo voy a hacer. Porque, por tiempo, más que nada. Ya, esta fórmula es muy parecida a esta, a la primera. Por eso la anoté. Entonces, pero es al cuadrado. Así. Al cuadrado aquí. Así que ustedes la pueden anotar así, todos al cuadrado, o incluso así, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado es 4. Ya, y la más larga es a la cuarta. Y es como una mezcla de las otras. Ya, pero esta la voy a mirar porque no la sé bien. La tengo aquí a manito. Aquí está. Ya, es parecida a la de K cuadrado, pero es así. Pero aquí va una cuadrática. Va así. No sé si esto tiene factorización, tendríamos que investigar ahí eso. Y aquí es dividido por 30.
¿Ya? Las que más vamos a usar son estas tres. Son las que más vamos a utilizar. ¿Ya? Y como les había dicho, todo esto se demuestra usando inducción. Ya no lo vamos a hacer, por lo menos nosotros. Pero si ustedes lo quieren hacer, lo hicimos. Ya no es difícil, ya aquí ustedes tienen que definir esto como las funciones. ¿Ya? Cada una de estas sumas. Y la inducción es, acuérdense, lo más importante de la inducción es probar esa implicancia. ¿Ya? Y en el fondo, en este caso, sería agregarle a esta suma el término n más 1. Eso es todo. Entonces el ejercicio sería sumar aquí a cada una de estas sumas el n más 1 al cuadrado, o acá el n más 1 al cubo, o acá el n más 1 a la cuarta. Y ser capaces de escribir esta fórmula en vez de n aquí, n más 1. Eso sería todo lo que había que hacer. ¿Ya? Pero no lo vamos a hacer ahora. Solamente si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer después. ¿Ya? Ya, y ahí sáquenle un pantallazo si quieren a eso que anoté, para que tengan ahí las fórmulas. ¿Bien? Nos queda un poquito. ¿Sacaron, cierto? Ya, si no, ustedes igual pueden buscar esto, tiene que estar ahí en algunos textos, todas estas fórmulas, ¿bien? No son tan desconocidas. Ya, productorias. Solamente voy a alcanzar a comentar por la hora, quedan 3 minutos. La notación, se fijan que es parecida a la de sumatoria, pero ahora en vez de suma es producto, ¿cierto? Entonces cuando tengo el producto de n términos de una sucesión de números reales, se denota así. Si se fijan, parece como un pi mayúscula, ¿cierto? Se parece mucho al símbolo pi. Y también indicamos aquí, desde 1 a n a sub k, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir el producto de todos los números entre 1 y n. Ya, esta definición es similar a la de sumatoria que vimos delante. Fíjense, cuando va de 1 en 1, es solamente la sub 1. ¿De acuerdo? Y aquí cuando tenemos desde 1 a n más 1, es como si tuviésemos este producto. A por 1, a sub 1, a sub 2, a sub 3, todo multiplicado, a su n más 1. Entonces tener todo este producto, también yo me puedo concentrar en tener hasta n, que esto representaría esta parte, por el n más 1. Ya ahí hay un error, ese es n. ¿De acuerdo? Entonces este término es el a sub n más 1. Y yo lo puedo escribir multiplicando a este término usando la fórmula, que representaría toda esta expresión. ¿Bien? ¿Ya? Acá las productorias, entre comillas, como que heredan todas las propiedades de la sumatoria. Son las mismas. Miren. Son similares. ¿Se acuerdan que delante teníamos la sumatoria de una suma? Y era la suma de las dos sumatorias. Acá tenemos la productoria de un producto. Es el producto de las productorias. Imaginen, como que tuvieran A1 B sub 1, A2 B sub 2, hasta A sub n B sub n. Y ustedes siempre pueden agrupar los A en un lado y los B en el otro, ¿cierto? Entonces tienen esa productoria y esa productoria. ¿De acuerdo? ¿Les parece familiar este término? Este que estoy encerrando aquí en un cuadradito. ¿Les parece familiar? El que habíamos hecho antes. Sí, pues el de la constante, ¿cierto? Entonces fíjense, si acá tenemos esta productoria, ya, y con esto voy a terminar porque no voy a alcanzar a continuar. Imagínense, es como que tuviésemos esto. Denme ahí un minuto para terminar esta parte por esto, ¿cierto? Entonces nosotros agruparíamos todas las C, pero las teníamos que contar, ¿cierto? Y acá A1, pero va desde M. Va desde M. Aquí parte en M, ¿ya?
Entonces aquí sería m más 1, m más 2, hasta el n. m a m más 1, hasta a n. Entonces aquí, ¿cómo los contamos? Sumando aquí los unos, pues. Regla de potencia. Entonces aquí, ¿cuántas c tenemos? n menos m más 1. Por lo tanto, queda c elevado a s. Y acá queda la productoria de ese A sub k. ¿De acuerdo? Entonces, en la suma, las c estaban sumadas. Por eso se multiplicaba este factor por el c. Pero aquí las c están multiplicadas entre sí. Entonces ya no no multiplicamos tantas c, sino que es el exponente. ¿De acuerdo? Eso, ya. Continuamos ahí la próxima clase. Termino esta parte, solamente nos faltó definir el factorial de n. ¿Ya? Porque eso lo necesitamos, porque en la próxima clase vamos a ver también el teorema del binomio. Solamente que al principio yo quiero revisar esas sumas que les dije de las progresiones. ¿Ya? Para que eso igual nos quede bien claro. ¿De acuerdo? Así que eso, pues, traten de revisar los ejercicios propuestos que hay en esta clase, sobre todo, la gran mayoría son de sumatoria. ¿Bien? Eso, que estén bien. Chao, chao. Chao. profe. Profe. Chao, profe. Sí. Profe, que le vaya bien. Igual a ustedes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.